par craneal. El recorrido que viene de su origen aparente hasta el punto donde él va a ejercer su función y su función. ¿Sí? Entonces, alguien de los que repasaron que me habla ahí del par 1, par olfatorio. Este tejido que es duro, que llamamos piel, es duro, resistente, eso no lo tenemos dentro de la boca, dentro de la nariz, internamente. Ese tejido, los humanos tenemos 5 tejidos, ¿sí? Que van a ser el tejido epitelial, el tejido conjuntival, que es este, el tejido óseo, tejido nervioso y tejido muscular. Son los tejidos que forman nuestro cuerpo. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a tener en la mucosa olfatoria un centro olfatorio. Vamos a decirle de ese modo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a llegar ahí? Los filamentos o los axones de las Lo que neuronas de llega ahí Chunks. para producir el estímulo olfatorio. Sustancias químicas disueltas en el aire. Y entonces, ¿van a estimular qué? ¿Qué hay en ese epitelio olfatorio? Neuronas. Las neuronas de Chunks. Usted le echa agua a la piel y le pone olor y la piel no te recoge nada. Son células que no se estimulan con eso. Pero esas neuronas sí recogen olores. Hay neuronas que recogen visión, hay neuronas que recogen audición. Por eso el sistema nervioso es un sistema tan especializado. Ok. Bueno, mira, vámonos directo porque qué va, si no vamos a llegar muy lejos. Entonces se supone que a nivel nasal, ¿alguien tiene un marcador? Que deje mi perole. El temblor me dejó el coco temblando de mí. Recuérdense que tenemos la mucosa, recuérdense que esta es una cavidad vertical hacia atrás. Les he dicho que cuando vean por ahí a alguien que tiene labio leporino, conocen el labio leporino, que a veces está solamente el labio, pero a veces está el cielo de la boca, lo que la gente llama cielo de la boca, que se llama como paladar, ¿verdad? Sí. Y de ahí deriva la palabra palatino. Entonces, muchas veces hay paladar hendido con el labio hendido, y tú logras ver toda la calidad. Eso, cuando uno lo ve, es como que tú pones la ventana así, y tú te asomas y logras ver eso hasta el hueso frontal. La gente que tiene ese problema van a tener trastornos de habla, fundamentalmente. Entonces, esa gente que habla, ¿lo han visto? Que la gente lo llama boquineto, por ejemplo. Hay otros que le dicen chinto. No les digo esto porque de repente uno sus términos se maneja más con los términos. Uno a veces se maneja más con los términos populares y cuando es medio burrito todavía en salud, no entiende los términos. A mí mismo me pasó una vez porque me digo más poquito que muy bueno, y tenía un poco de pepas en el cuerpo. Y me dice que tenía varicela. Yo todavía ignorando varicela. Varicela parece una medicina. Yo así como dice estúpido, eso es chiste, ese es el nombre científico de la chica. Por eso le digo. Bueno, entonces, ya sabes entonces qué es, si esto es el epitelio de la nariz, tenemos los cornetes, aquí vamos a tener entonces el epitelio respiratorio. Ese epitelio respiratorio entonces va a estar formado, ¿verdad?, por estos receptores que ya ustedes saben que son las dendritas. Esas dendritas, ¿verdad?, van a atravesar el hueso etmoide que está aquí. Aquí tenemos el hueso etmoide, ese hueso que está perforado por múltiples agujeros.
sea, tiene un área que tiene múltiples agujeritos por donde van a pasar todos los axones de estas neuronas que están recogiendo La lámina cribosa. la aferencia exacta. Esto se va a llamar lámina cribosa del sigmoide, ¿verdad? Aquí estaría el efenoide, que es donde descansa el tallo cerebral. ¿Sí? Ok, entonces se llama lámina cribosa. Por encima de la lámina cribosa se va a formar el bulbo olfatorio, que es este, es decir, las láminas, los axones llegan ahí y ahí están los cuerpos neuronales, que es el bulbo olfatorio. Del bulbo olfatorio entonces se van a extender los axones que salen de ahí van a formar la cinta olfatoria, que está por debajo de, aquí estaría el bulbo olfatorio, esa cinta está por debajo de, llegaremos hasta aquí, del lóbulo frontal, ¿sí? Okay. De ahí eso se va a ir a ver, aquí lo tenemos, por debajo del lóbulo frontal, ¿verdad? A ver, profe. Entonces, se van a ir a las áreas olfatorias primarias y ustedes saben cómo funciona la cuestión. La área olfatoria primaria recibe el estímulo, lo manda al área de asociación primaria y ahí se interpreta qué es lo que tú estás oliendo. ¿Verdad? Si estás oliendo algo agradable, identificar la zona, ¿verdad? X. Estas áreas olfatorias van a tener conexiones con múltiples centros. Por ejemplo, va a tener conexiones con el núcleo del tracto solitario. Vamos a ver por aquí, que sería esto que está aquí abajo. Para la respuesta de vómito ante un olor desagradable. Va a tener conexiones con los núcleos salivales, que trabajan con el facial. ¿Para qué? Para la salivación ante un olor de comida agradable. ¿Sí? Igualmente van a tener conexiones con hipotálamo, van a tener conexiones con el sistema límbico. El sistema límbico está formado por este giro, ¿verdad? El giro precentral. No, el nombre del giro el giro del cíngulo. Van a tener conexiones con la amígdala porque nuestros estímulos olfatorios pueden generar respuestas emocionales. Recuerdo, ¿verdad? Una serie de cosas pueden generar respuestas sexuales, ¿sí? Un olor agradable genera pues que la gente se eche a perder de repente, ¿sí? Igualmente como también haya un rechazo. Entonces, bueno, esas serían pues las conexiones del primer par. Lesiones del primer par casi siempre en los traumatismos del cráneo, TCE, traumatismo cráneoencefálico, que provocan ruptura de los huesos de la cara. Pueden romper esto acá. Igualmente, la presencia de un tumor aquí que aplaste esa zona va a quitar pues la capacidad de olfato. Las alergias son las más comunes que causan la pérdida del olfato. ¿Cómo vas a determinar que la persona tiene un olfato adecuado? Poniéndolo a oler determinadas cosas. ¿Qué usarían ustedes? Cosas así prácticas. ¿No grano de café? El café. En los consultorios de neurología, mucha gente tiene poquito de café en un frasquito. ¿Tú qué harías para hacerle la prueba? Sacas el café y se lo pones a oler. ¿Ah? O sea, le pones una venda y que huela y que identifique Y qué le es. pones una venda porque tapa el café.
Puede ser también que el café lo envuelva, no sé, pero lo más lógico, o sea, lo más práctico, Es le que tapas inhabilitas la visión y que... le tapas los ojos, porque acuérdense que siempre puede haber gente que por alguna razón le interese pasar el examen que tú le estás haciendo, para no perder el trabajo, X, entonces hay que cuidarse de ese tipo de cosas. Sí, entonces se pone olor a café, se puede poner un poquito de perfume que se tenga ahí. Entonces, ¿qué es esto? Ah, bueno, es un perfume. El vinagre, ¿sí? Ah, profe, también hubo una vez que estaba comprando un perfume y en el local justamente para poder identificar cuál me gustaba más, o sea, te ponen a oler un café para que no se te nuble la cuestión, o sea, para que diferencies cuál es de un perfume del otro. Ah, te pones a oler. O sea, primero hueles uno, te dicen espérate 2 minutos, huele el café y después hueles el otro. ¿Por qué? ¿Cómo se llama ese fenómeno? Saturación. Y así es el gusto también. Usted empieza a comer los primeros 4 bocanadas de comida, te pueden saber a gloria, pero después ya el gusto va bajando de intensidad y ya vas perdiendo como una bebida. Rapidito, no estaba en un sitio y el tipo no quería traer la botella cuando se dio el whisky. Entonces, pues, voy a beber whisky. Le pido el primer trago y le digo, mira, pero la botella tiene que traérmela. No, ¿qué tal? Tiene que traerle a mano, porque eso es la norma en todos lados. Yo no te voy a pedir el Vulcana y me lo vas a traer servido porque yo no sé qué me vas a hacer. No, ¿qué tal? Bueno, déjalo así. Me sirve el segundo, ese no es Vulcana. Me lo devuelvo. No, que y lo devuelvo. Trajo, este sí es Vulcana. El tercero, entre otras cosas, ya me dijo, Zarastacón. Y volvimos a tener la pelea, ok. El cuarto, se lo pedí. No, yo estaba saturado y sabía que ahí sí me podía vender cualquier cosa. Y eso es así. Ok. Eso es un fenómeno de saturación que tienen los órganos de los sentidos. ¿Alguna pregunta con el olfatorio que les haya quedado por ahí de sus estudios? O sea, para finiquitar el recorrido sería, o sea, los filamentos atraviesan la lámina No, cribosa. pero alguna pregunta, duda, alguna cosa. Ah, bueno, no. Se supone que ustedes han estudiado esto. Se aceptan preguntas así, bueno, que en el asa de Meyer, que no entendí bien, y X cosas, en ese estilo. ¿Me entiendes? El manufactorio es ninguno. Ok, entonces tenemos el nervio óptico. ¿El nervio óptico sirve para qué? ¿Para qué sirve el nervio óptico? Por allá. Ah, pero ya no puede decir para ver, porque eso es así como que para la visión. Para ver suena así a tu madre que está en el nuevo mercado de moda ahorita. Foro. Ah, ching, esa es para ver. Ok. Entonces, ¿cuál es el órgano receptor de la visión? El globo ocular. El ojo. No los ojos, el ojo. Ok. ¿Y qué parte del ojo recoge la visión? La retina. ¿Cuántas capas tiene? 10 capas. ¿Y con cuál capa vemos? ¿La más superficial o la más profunda? La más profunda. Fíjense que la imagen llega aquí, vean cómo va hacia allá abajo, la última capa de la retina, son 10 capas de neuronas que tiene la retina. Cuando digo 10 capas, son 10 capas de neuronas. ¿Sí? Ok. Y bueno, aquí vamos a tener los famosos conos y bastones. ¿Cuáles son los que recogen los colores? ¿Ah? Los conos son los que recogen Los conos. ¿Cuál es la mnemotécnica? Mnemotecnia. Cono color. Yo cuando estudiaba, lo que inventé fue eso. Los bastones son para qué? Feijó, ¿cómo que tú te llamas? Fojo, Fiji. ¿Tu apellido? ¿Ah? Los bastones nos sirven para la visión con poca luz.
¿Y qué imágenes o qué llegan ahí? Las imágenes. ¿Y qué son las imágenes? Una determinada frecuencia de onda. Los colores no son más que frecuencia de onda. ¿Sí? Okay. Vimos entonces que el color blanco era ¿qué? La suma de todos los colores. La luz blanca es la suma de todos los colores. Si yo hago atravesar un prisma, ¿qué voy a obtener? Un arco iris donde están todos los colores de la luz. Por eso, cuando están suspendidas gotas de lluvia en el cielo, se descompone la luz en todos sus colores. Esa es la prueba más evidente, si estaba cayendo en pendejadas religiosas, de que en la luz están todos los espectros de color. El mundo se explica aquí. Han ido 400 naves por todos lados y no han visto en nada. De que ahí no voy a caer en detalle. Okay. Entonces, esas imágenes van a converger en un punto, es decir, nosotros tenemos en la retina diferentes áreas. El área de visión central, ¿cuál es? La mácula, ¿sí? Que es la visión más detallada. Y la visión periférica es el resto de la retina, pero nuestra visión central, la de calidad, que vemos los detalles, yo estoy enfocando para acá y eso que estoy viendo, en cambio lo que estoy viendo por aquí no lo logro ver con la nitidez de mi visión central. Entonces tenemos una visión central que corresponde a la mácula, es donde hay mayor concentración de conos bastones y donde yo veo mejor. Esa mácula, bueno, fíjense que la mácula está a un lado, acá. Aquí aparece como disco óptico, que era el nombre que se le daba antes. No se usa el término disco óptico. Todas esas fibras van a reunirse en un punto que es por donde van a perforar las membranas y van a formar el nervio óptico. ¿Sí? Ok. Ese nervio óptico mismo. Bueno, aquí se ve mejor. Se va a dirigir hacia atrás buscando el sistema nervioso. Y ya sabemos entonces que la mitad de las fibras de cada lado se van a descruzar y van a formar una estructura que se llama El quiasma óptico. quiasma, que en latín es cruz, X, crucero, sitio de encrucijada. ¿Sí? Entonces, se cruzan ahí la mitad. La otra mitad se va directo al hemisferio que le corresponde, es decir, la mitad externa, que sería la mitad temporal, se le llama mitad temporal, ipsilateral, se va a ir al hemisferio del mismo lado. Y la mitad nasal, o sea, la retina tiene la mitad nasal y la mitad temporal. La mitad temporal se viene para acá. Y la mitad nasal es la que se va a cruzar y va a ir al otro hemisferio. Para eso es que sirve el quiasma óptico. De paso, ya ustedes saben que las imágenes son invertidas. Pero eso tiene un orden. El cerebro lo arregla canguro. No se sabe cómo, por lo menos yo no he sabido cómo, pero lo arregla y nosotros vemos pues las imágenes como son. Ok. En el trayecto, vamos a verlo aquí. Aquí entonces sale, forma el agujero óptico, por ahí salen los nervios. Yo les voy a mandar una imagen de tomografía donde ustedes pueden ver el nervio óptico. Yo no hice las envié. Ahí se ve el nervio. Una alarma por ahí, ¿no? Ok. Entonces, sale el nervio óptico, aquí se cruzan. ¿Ese de tuyo ese? No, eso es afuera. Está sonando desde el pasillo. Ok. Y entonces va a pasar por un lado del mesencéfalo, esa vía.
pasa por un lado del mesencéfalo y va a llegar al tubérculo cuadrigémino superior aquí, ¿verdad? Desde el tubérculo, tubérculo cuadrigémino. Ya esto es tálamo. Entonces, del quiasma para acá va a llegar al tálamo, al tubérculo cuadrigémino lateral. Estoy confundido. Cuerpo geniculado lateral. Cuerpo geniculado lateral del tálamo. ¿Se acuerdan que cuando dibujábamos el tálamo, que era como un huevo, tenía dos, para general, lo fino, tenía como dos extremidades, dos apéndices redondeaditos, ¿Así, no? que era el cuerpo geniculado? Ajá. Más o menos, sí, estaría, no sé, eso parece más núcleo. No, esto está partido a la mitad. Ellos sobresalen como unas orejitas, vamos a decirlo así. Entonces, pasan al cuerpo geniculado lateral. Desde el cuerpo, que es el núcleo del tálamo, donde terminan las aferencias visuales. Recuérdense que todas las sensaciones y estímulos pasan por el tálamo, excepto el olfatorio. Adelante. Y desde el cuerpo geniculado lateral, esas fibras se vienen hacia el polo, hacia el lóbulo temporal y pasan cerca del polo temporal. El lóbulo temporal tiene un polo, que es la parte que está, una parte redondeada por donde él termina. Pasan por ahí y esto se va a llamar asa de Meyer. Asa de Meyer. Asa de Meyer, sí. O tracto genículo calcarino. Genículo calcarino, pero esta curva es importante porque en los niños que tienen hemorragias periventriculares, los niños sobre todo prematuros, van a tener trastornos visuales porque cuando las arterias de aquí estallan, que es lo que normalmente ocurre en los recién nacidos, estas fibras no van a tener irrigación, y al no tener irrigación se van a morir y ese niño va a tener trastornos visuales. ¡Epa! Ok, entonces aquí se forma pues esa curva que es lo que vamos a llamar asa de Meyer. Aquí estaría el ventrículo lateral. De ahí van a irse a la cisura calcarina, que es el área 17. ¿Cómo está en sección 8 esa? La asistencia. Entonces, epa, en el área visual primaria va a llegar la información y esa área visual primaria la manda al área de asociación primaria, al área de asociación visual, perdón, y ahí se interpreta lo que tú estás viendo. Estás viendo esto, estás viendo aquello. Esa zona está muy coordinada. Si aquí tenemos aquí tenemos las áreas frontales. Esas áreas están muy asociadas, por ejemplo, con el área 8, ¿verdad? Y el área 6, que manejan, y otras áreas que no se conoce exactamente, porque fíjense con todos los adelantos que tiene la neuroanatomía, no se sabe exactamente. El único sitio que ha sido descubierto es el área 8, donde nosotros podemos, y es el área de la visión lateral. Del área 8, de contralateral, viene para que yo vea hacia este lado. Y de este lado para que yo vea los ojos para acá. Por eso en los ACV, en los infartos o hemorragias a nivel de la masa del cerebro, cuando usted ve los ojos desviados para allá, si yo tengo un paciente inconsciente y cuando le abro los ojos, tiene los ojos para allá, ¿qué significa eso? ¿Dónde está el ACV? ¿Dónde estaría? ¿De este lado? Del lado contrario. Se está mirando para acá y esto contrario. No, pero póngalo en mí, no en tipo que yo no tenga nadie. Le sacan los ojos al paciente y tiene los ojos para allá. Está ahí todo. Es el lado contrario, ¿no? Estaría aquí porque si usted dice que va para acá, estaría aquí. ¿No? Ah. El lado contrario. No.
que estaría aquí, porque este de aquí empuja para allá y este de aquí empuja para acá. Si este está anulado, cuando los dos funcionan, yo los tengo en el medio. Si este está anulado, ¿cuál predomina? Para acá, este que me lo empuja para acá. Igual a este. Ok. Cuando usted ve un paciente para allá, del lado contrario. Eso es lo que ustedes van a ver cuando vean prácticas clínicas. ¿Es así? ¿Por qué? Porque hay momentos en que de repente está el paciente tan inconsciente que es tan aguado de un brazo como del otro. Usted se lo levanta, hay una maniobra que es que tú lo dejas caer, ¡pum! Y le suelta, le levanta el otro brazo y ves cuál cae más pesado. Es una forma de uno orientarse de cuál es el lado afectado. Pero hay momentos en que no se ve con claridad. O a veces la persona es media maleta examinando, y por eso lo que yo siempre les he dicho, creo que les he dicho, que en muchos informes, sobre todo en neuropediatría, trastorno motor mixto. Eso significa, mija, que usted no sabe qué está bien. En la mayoría de los casos. Entonces, primero Ustedes usan una terminología así como que está envuelto todo. Está envuelto todo. Ok, entonces primero brazo. Y si no identificamos brazo, ¿cuáles son? A veces uno produce la que se llama la maniobra de Foix. La maniobra de Foix se escribe F-O-I-X. En el cochino castellano F-O-I-X, Foix. Pero en el elegante francés maniobra de Foix. Entonces la maniobra de Foix, cuando tú le presionas y le provocas dolor en el ángulo mandibular, ahí tú vas a ver cuando arruga la cara, te puede dar idea de cuál es el lado afectado. ¿Por qué? Porque a lo mejor te pones a hacerle fisioterapia al lado, o bueno, como los odontólogos chimbos, que me duele aquí, te sacan la muela que no hay, te sigue el dolor. ¿Ven? Todo eso se ve. Bueno, entonces, nervio óptico, segmento de la vía óptica. Esto es la vía óptica. Segmento de la vía óptica. Desde el ojo hasta el quiasma, nervio óptico. Nervio óptico. Después viene quiasma. Después viene cintilla óptica. Y después viene radiaciones ópticas, que sería la última parte. Si a usted le pregunta, no sé, describa la lesión o la estructura, o no sé, las relaciones del nervio óptico, y se pone a describir todo, está raspado, así sepa. Porque no sabe que el nervio óptico es de aquí hasta aquí. En eso, por lo menos en neurología, y los que hacen neurología de fisioterapia son también igualitos que los neurólogos estrictos. Todos los términos tienen un sentido específico, porque si no, ahí es cuando se ven los errores. Fíjense el caso del señor este en el hospital que amputaron la pierna que no era. O sea, ¿vieron ese caso? Eso es error del ayudante del cirujano. Y a la hora que venga, que van a meter, que van a instalar cualquiera, ese fue el que robó. No, porque no, que es el más débil, porque el cirujano sí, pues es especialista, no. Lamentablemente se está viendo mucho eso, porque lamentablemente esta generación es descuidada, no quiere y hace las cosas como le da la gana. Y cuando viene la responsabilidad, los ganchos se le van a meter al que metió la pata. Porque los cirujanos se confían, cuando tú eres el médico residente de cirugía, se confía en que tú vas a amputar y que tú envolviste la pierna, que era la lesionada. Ellos lo vistieron y tal, le dieron su bomba y entró como un torero al pabellón, digan, y le dieron los hierros y él empieza a echar cuchillo. Pero lo anterior se supone. Bueno, mi hermana estuvo ahí, tuvimos que operar ahí en el hospital por parte del día en pocas palabras. Y se ve que los residentes que la veían copiaban lo que copiaba este otro. En una de esas, vamos a tomarle la atención. Bueno, la tenía volando y en todos los días anteriores la atención estaba perfecta.
Un desgraciado. Ese es un desgraciado. Le hubiese pasado algo de verdad, mira, ya hay uno que está aquí y yo lo clavo. Se va a preso. Hay que sacarlo de circulación. Ok. Entonces nos vamos a ir. ¿Alguna pregunta por aquí? Entonces recuérdense que el área, todo esto está conectado. Recuérdense que todas estas áreas cerebrales están conectadas por los fascículos longitudinales inferior, medial, superior, por el cuerpo calloso, por la comisura blanca anterior, la comisura blanca posterior, ¿verdad? Todas esas estructuras van a conectar las diferentes áreas funcionales del cerebro para que tú funciones. Eso no está, todo eso está en interconexión constante. ¿Sí? ¿Qué más por aquí? Ojo, no estamos exentos de cometer errores, pero hay unos errores que son espantosos. Bueno, nos vamos entonces para el tercer palo. El MOC. El MOC, que es lo molecular común. ¿Cuáles son las funciones del nervio molecular común? Elevación del párpado. Recuerda que el párpado inferior no se mueve. Quizás se mueve un poquito con el orbicular. Yo siempre he tenido ahí la... Pero un poquito más a fondo se encarga de la inervación de los músculos recto superior y inferior, Ajá. recto medial, oblicuo inferior y elevador del párpado superior. Exacto. Entonces el recto superior, ¿qué hace? Elevador. Muy bien. El recto inferior, desciende. ¿Cuáles son los otros rectos? El recto externo. El recto externo. ¿Quién maneja el recto externo? Los músculos extraoculares, que van a ser los rectos a través de ciertos nervios. Entonces el recto superior, que a veces que hace, recto inferior, ¿qué más? Entonces maneja músculos extraoculares, maneja el músculo elevador del párpado, que en el caso suyo lo cito así abiertamente, a usted tendrían que cortarle un poquito el elevador del párpado para hacerlo más pequeño para que te dé la distancia de tu apertura ocular. Y eso se opera, eso es operable. Ok, ¿qué más? El núcleo de controlar. Entonces, el control de la pupila para regular la cantidad de luz que entra al ojo, ¿sí? Ok, ¿y qué más? En el cristalino, que es esa pepita que tenemos dentro del ojo, que yo les decía que equivale a esa pepita que te pones en el ojo del pescado, que es un brillo y es bien sabrosito. Profe, una pregunta, el núcleo de él que es parte del origen real, o sea, el de Eddingen-Westphal, ¿dónde se encuentra? En el mesencéfalo. En el mesencéfalo, ahí en el acueducto de Silicon. Ajá, alrededor del acueducto. En el piso del acueducto de Silicon. Y el aparente está en el surco interpeduncular ventral de los pedúnculos cerebrales. Acuérdate que, bueno, ahorita lo vamos a ver. A los lados o sea, si tú tienes el mesencéfalo, tienes la cisura interpeduncular, que separa un pedúnculo del otro pedúnculo. A mitad de ese pedúnculo, a los lados de la fosa interpeduncular, es que él sale. Y maneja entonces el cristalino. ¿Cuál es la función del cristalino? La acumulación. ¿Qué es acumulación? O sea, enfocar, pues. Enfocar. ¿Cómo es eso? Enfocar. O sea, de que si tengo algo cerca, lo veo así como que a definición, o si tengo algo... Entonces él, ¿verdad?, va a hacer modificaciones para que los rayos de luz que vienen de aquí cerquita, la imagen de aquí cerquita, llegue a la mácula.
En 4K. Ahora, si está lejos, él la acomoda para que la frecuencia, las ondas pues, de radiación o la imagen llegue a ese sitio. O sea, él tiene que ir acomodando. Eso es importantísimo, si no, no hubiera. También es así que la presbicia, yo tengo presbicia, tiene una visión excelente. Siempre me jacté, tiene una visión. Con el paso del tiempo, el uso del ojo y todo lo demás, ya el cristalino pierde elasticidad. Ya él no se contrae tanto para ver chiquitico, para ver de cerca, y ya no se alarga tanto para ver lejos. Sin embargo, en la presbicia, por efecto de edad, si logras estirarlo y logras ver lejos, no muy preciso. Yo, por ejemplo, sin lente puedo ver los anuncios de la autopista, pero me cuesta un poquito leerlo, pero sí más o menos veo las letras. Sí las veo, pues, pero no logro verlas con precisión y rapidez. Pero él no se contrae para yo ver una letra chiquita. Yo me quito los lentes y esto no lo puedo leer. Esto es una imagen toda borrosa. Y ustedes también van para allá. No, profe, ya le dije. No, pero a ti se te va a agregar la previsión. Gracias. Acueducto de Silvio, en el piso del acueducto de Silvio va a estar el núcleo del tercer palo. Desde allí él se viene hacia adelante, atraviesa el núcleo rojo, atraviesa la sustancia negra, aquí atraviesa los pedúnculos cerebrales, que ya eso no se lo voy a repetir porque se supone que ustedes saben todo eso. Y va a salir a los lados de la fosa interpeduncular. Aquí está. Aquí le está saliendo. Fíjense que él viene aquí. Aquí atravesó los núcleos rojos. Aquí atravesó la sustancia negra. Aquí atravesó los pedúnculos cerebrales. Y sale a los lados de la fosa interpeduncular. Más o menos como en su punto medio. Aquí en el pedúnculo. Desde allí él viene, avanza hacia adelante y va a pasar por el seno cavernoso que ya yo les expliqué que estaba acá. ¿Verdad? Ya les expliqué lo que son los senos venosos. ¿Sí? ¿Qué eran los senos venosos? El cerebro no tiene grandes arterias. La sangre entra por las carótidas, por la cerebral posterior, irriga a los hemisferios y la sangre se van formando venas pequeñas y esas venas van a desembocar como en unas especies de cisterna que va a formar la dura madre. Yo les decía que entonces había un seno longitudinal, había el seno recto, había la tórcula, ¿verdad? Había la vena de Galeno. Son, ¿cómo te digo yo? La sangre va subiendo desde el centro hacia afuera y va buscando drenar en esas cavidades que son unas, como si una separación como esta hoja, que la dura madre se separa en sus capas y eso sirve para que la sangre llegue ahí. Después esa sangre toda se reúne en la tórcula, baja y va a formar las venas yugulares que son las que van a irse al corazón trayendo la sangre de esta zona. O sea, aquí en las yugulares convergen la sangre venosa de la cara, de todos los órganos de la cabeza, ¿sí? Forma las venas yugulares, entra al corazón y bueno, llega esa sangre venosa ahí. La sangre venosa del resto del cuerpo sube porque de vena. La vena cava, ¿sí? Va subiendo, vena cava, y aquí también todas terminan en una cava también. Todo eso se va a unir en una zona cercana a la aurícula junto con el conducto torácico que recoge toda la linfa del organismo. Entonces, está la vena cava, el conducto torácico, llega aquí, vena cava superior, vena cava inferior, ¿verdad? Llegan a una zona que no me acuerdo ahorita cómo es que
que es como un sitio, como una tanquilla donde llega todo eso, y eso es lo que va a llegar a la aurícula. Y allí la aurícula, ¿qué hace? La aurícula derecha, ¿qué hace con esa sangre? Cuarto, quinto y sexto grado. No, bueno, preescolar. Tercer nivel de preescolar. Parece. Yo igual ando medio perdido. Entonces, pasa al ventrículo derecho. Esa sangre no está oxigenada, se supone que viene trayendo todo el basurero de todos lados. ¿Y del ventrículo derecho qué va a hacer? ¿Lo manda a dónde? Al pulmón, por la arteria pulmonar. ¿Y qué va a hacer en el pulmón? ¿Ah? Se oxigena. No sé, Se oxigena. ¿Y cómo regresa esa sangre del pulmón al corazón izquierdo? Por las arterias, por las venas pulmonares. Salió por la arteria que lleva sangre venosa, es la única arteria que lleva sangre venosa. Regresa por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y de ahí se da la contracción y va a salir ¿por qué? ¿Por qué arteria? Por la arteria aorta. La arteria aorta viene por aquí, la arteria aorta manda una rama gruesa que llaman tronco brachiocefálico derecho, que va a inervar, va a darle sangre a todo este lado, y a la cabeza también. Aquí van las carótidas, aquí viene la aorta. Ok, entonces, aquí tenemos los músculos, que es el recto superior, recto interno, recto inferior y el oblicuo menor. Ahora, ¿qué les digo por aquí? Vamos a ver por aquí. Bueno, ese nervio, después que sale de ese seno venoso, acuérdense que va a entrar por la hendidura esfenoidal. Y ahí es donde él se va a dividir los diferentes nervios. Aquí vemos cuando él está entrando en el seno cavernoso. Okay. Ahí está junto con una rama del trigémino, está con el sexto par también y está con la arteria carótida. En ese seno cavernoso, se llama seno cavernoso. Ese seno es importante porque ese seno puede sufrir lesiones en los traumatismos de cráneo o puede trombosarse. Una trombosis del seno cavernoso provoca una protrusión del ojo y el ojo se pone rojo intenso. Y eso hay que manejarlo y lo más probable el paciente, si no lo maneja bien, se raja. Ok, vamos a ver por aquí que yo me acuerde. Bueno, el nervio óptico, vamos a verlo aquí. El nervio óptico, cuando va en su camino, cuando está a los lados del mesencéfalo, envía una fibra a una cosa que se llama aquí núcleo pretectal. Y ese núcleo pretectal va a enviarle fibra al núcleo de Edinger-Westphal, que es el que maneja la pupila. Importantísimo que sepan el núcleo que maneja la pupila, el núcleo de Edinger-Westphal. Entonces, si hay mucha luz, viene la información por el nervio óptico, que es el que recoge los estímulos luminosos. Le informa a través del núcleo pretectal a Edinger-Westphal, y Edinger-Westphal, ¿qué va a hacer? Cierra la pupila. ¿Sí? Ok. Aquí tenemos el cristalino. El cristalino, por los nervios ciliares, se alarga o lo que yo les explicaba. Si yo veo aquel árbol allá, mi ojo se relaja y yo lo veo. La pinta que está allá, yo la veo. Pero si voy a ver esta letrica, el cristalino se engrosa para yo poder ver de cerca. Entonces, la función es elevar el párpado, mover los ojos,
acomodación y la respuesta articular. ¿De acuerdo? El cuarto par, que es el troclear, más o menos, bueno, vamos a verlo ahí. Ya saben que el núcleo del troclear está detrás del núcleo del tercer par. Una particularidad es que él sale por la parte posterior. O sea, que emerge dorsalmente por el mesencéfalo. Ah, O emerge dorsalmente por el mesencéfalo. sí, él sale por detrás, pasa por un lado y es el que va a... Fíjense que aquí se ve el músculo coclear, ¿verdad? El oblicuo mayor, que tiene una tróclea, tiene un asa en el hueso. Entonces él se pega del ligamento de Zenón, que es donde están todos los músculos adheridos, viene hacia adelante, pasa por ahí, se mete por dentro de esa asa para poder llegarle lateral al ojo. Cuando él se contrae, mueve el ojo hacia allá. Es el que nos permite bajar la escalera, porque te mueve el ojo hacia abajo y hacia afuera. El sexto par de mantequilla está cerquita del facial, entra, se mete por el seno cavernoso y te mueve el ojo hacia afuera. El trigémino, ya ustedes saben que están los núcleos en todo el tallo cerebral. En todo el tallo cerebral. Entonces vamos a tener la porción espinal del trigémino que está en la médula oblonga, la porción pontina, o sea, me refiero a los núcleos, y el núcleo mesencefálico. Toda la sensibilidad de la cara, excepto este sector de aquí para abajo, este sector de aquí para abajo lo recoge C1 y C2, más o menos desde por aquí. O sea, los primeros nervios cervicales, C1 y C2. Y alrededor de la oreja, sobre todo la parte posterior, y el conducto auditivo, ahí hay discusiones y tal, lo recoge el facial. O sea, el facial ayuda al trigémino en esa área. Recuérdense entonces que todas las sensibilidades, incluyendo la propiocepción, aquí la va a recoger el trigémino. Dolor y temperatura de la superficie del ojo, interno en el ojo, de la nariz, de la boca, el dolor en los dientes, todo eso es recogido por el trigémino. Los músculos. Está bien, sigamos. El grado de tensión que tiene el músculo, o sea, la propiocepción, que la va a recoger el trigémino. La sensibilidad de dolor y temperatura, tacto, simple, todo eso de la lengua lo recoge el trigémino. Recuérdense que la lengua tiene 4 nervios. Trigémino te da dolor, temperatura, tacto. ¿Sí? El gusto, ¿quién lo da en sus 2 tercios anteriores? El hipogloso. El hipogloso. Y en el tercio posterior, O sea, ¿quién le da la sensibilidad gustativa. el hipogloso? El glosofaringeo. Ah, glosofaringeo. Y los movimientos de la lengua, ¿quién se lo da? El hipo. Ah, el hipogloso, excepto el palato. O sea, él inerva todos los músculos de la nerva, excepto el palato gloso. Era más de hacer un ratito porque lo veo cansado. El facial. Ojo, nervio facial. Porque más de uno por ahí escribe facial. Una cosa es la fascia, ¿verdad? Y otra es facial. Ok, ¿cuáles van a ser las funciones del nervio facial? O sea, inervar todos los músculos de la mímica o del rostro. De la expresión facial. Muy bien. ¿Como cuáles? Bueno, diferentes músculos. O sea, el elevador del labio superior, el orbicular de los párpados, el frontal.
Y eso nos va a permitir Ajá. ciertos movimientos. Y los Van temporales. a hacer esos movimientos, elevar la ceja, Ese no es el Fruncir el fruncir ceño. fruncir el ceño, Ah, y inflar los carrillos. cerrar los ojos, los párpados. Explícame el inflar los carrillos. Ajá, inflar los carrillos. Si se lo pone así en el examen, lo pone válido. Sí, sí, no, es que esos son los nombres. Por eso les digo, cuando vayan a ponerlo en un examen, tienen que ponerlo con esos nombres porque no hay otro. A veces uno en los exámenes, inflar los carrillos, como digo, abducción, succión. Sí, inflar los carrillos tiene un nombre técnico, que no me acuerdo ahorita, me estoy acordando que sí existe el término, pero en verdad ahorita no lo tengo. Un término ahí más raro que el cipote que yo lo he visto usando en un libro, si acaso. Y no me acuerdo que me llegó así una paginita de ese libro, bueno, es que me estaba leyendo el libro completo. Libro de los Estaba Yankees. leyendo. Libro de los Yankees. Sí, entonces, no. ¿Cómo era que se llama las cosas? Inflar los Por ejemplo, carrillos. el depresor del ángulo oris que nos permite ensanchar la boca. ¿Verdad? Nosotros podemos lanzar un peso también, movilizar en algunos libros te dicen movilizar los labios o la boca para hablar de los movimientos. Y esto, los depresores de ángulo oris y eso para ensanchar la apertura bucal. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otra función tiene el facial? Gritar saliva. Es sensitivo. De los 2/3 anteriores de la lengua. Sensorial. ¿Qué sería esto? O sea, da sensibilidad a los 2/3 anteriores de la lengua. La sensibilidad gustativa de los 2/3 Anteriores. anteriores de la lengua. Y el tercio posterior lo maneja, ya lo dijimos. Faringe. El noveno par, que es el glosofaringe. ¿Qué más? ¿Qué otra función? No sé, no me acuerdo. Las glándulas salivales, Ah, ya. ¿cuál? La parótida, que es esta que tenemos aquí, de la que cuando se nos inflama la parótida, se forma esa pelota aquí, que llega hasta aquí abajo. Ya, profe, repita para acá que no se escuchó porque estaba hablando para acá. La parótida no pertenece al facial, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las glándulas salivales que maneja el facial? La sublingual, si usted levanta la lengua, va a conseguir dos huequitos. Si usted le echa una gota al paciente de algo, va a ver que por esos huequitos sale saliva. ¿Sí? Y aquí a los lados de la muela, de los premolares, también hay unos agujeritos, también por dentro, que te van a secretar saliva. Ojalá que las mujeres no empiecen a botar veneno por ahí, pues si no fregan. Gracias, profe. Siempre tan amable. Desarrollen con los milenios de años una glándula de... Ok. Pero ¿cómo lo daría? Ojo, importante algo. Normalmente las glándulas en todo nuestro cuerpo van a tener, o sea, van a ser como un capullo de células específicas que elaboran saliva, que elaboran grasa, que elaboran todas las secreciones que tenemos nosotros los humanos. Pero casi siempre ellas van a estar rodeadas de una capa como envueltas en músculos lisos, que el contenido de la secreción de esas células cae en el centro, como una especie de saco, y además se le llama saco glandular. Y los músculos son los que aprietan eso y te sale la secreción. Siempre va a haber secreción ahí, igual por ejemplo que en la lágrima, ¿sí? Igual que una mamá amamantando. Ella tiene leche en ese seno. Cuando por efecto de la succión el músculo se contrae, es que sale eso que tiene ese sacro, sale disparado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la verdad verdadera es que el facial maneja son los músculos que van a permitir la contracción para que eso salga. Se los explico ahorita porque como ya tienen conocimiento previo lo entienden bien, pero si eso lo decimos en una sola clase es tanto contenido que atosija. ¿Sí? Okay. Las neuronas que contraen, que reciben los estímulos, esas sí son inervadas por el facial
Es decir, lo que ellas recogen en las papilas, que no son más que dendritas, eso va a ir a el núcleo del tracto solitario como una función sensitiva. Pues, como tal. Dijimos entonces que había la sensibilidad en la parte posterior del pabellón auricular, no la oreja. Más de uno es capaz de ponerme en el examen las camataguas. ¿Las qué? Las camataguas. A la gente común le dicen la oreja también las camataguas porque haciendo mención a unos receptores que tiene CanTV. ¿Qué gente dice En eso? Camatagua, sí, eso es muy común. O sea, esos son términos como antes se le decía cachucha a la gorra. Sí. Bueno, entonces las funciones. La función motora, que ya la vimos, la función gustativa, la secreción salival y la función sensitiva general. Ok. Ya ustedes saben dónde están los núcleos. Vamos a buscar una imagen aquí rapidilla Una imagen en 4K. de este nervio mismo. Bueno, esto Te mato. no me vayan a ver ahí, pues es el examen que está ahí escrito. No. Pero Entonces aquí tenemos el puente, aquí ya sabemos que está el núcleo motor. Las fibras que salen, ya dijimos que las fibras que salen del núcleo motor se van hacia atrás y regresan y van a rodear al núcleo del sexto par. Eso es un amorochamiento que ya tienen ahí por razones embriológicas que no vamos a caer en eso. Luego van a salir en la unión aquí entre médula oblonga y puente, protuberancia, van a salir dos filetes, que es la raíz motora del facial, y el intermediario de Reisberg, W-R-I-S-B-E-R-G, Reisberg, intermediario de Reisberg. Ok. Ese es el núcleo motor. Ya sabemos que da toda la inervación de la cara y todos los movimientos que ya sabemos. Pero lo que no les aparece en el video y es importante es el siguiente detalle. El facial es un músculo voluntario, ¿verdad? Por tanto, debe tener o no control de la corteza cerebral. Debe tener, ¿sí? Ok. ¿Dónde está el control de los músculos de la cara? ¿En qué parte de la corteza? Vimos el músculos de Penfield, yo se los enseñé. Vieron que la cabeza, en la corteza motora, es un área bastante grande. Ahí es donde está el área de donde vienen los estímulos para los movimientos. ¿Sí? Ok. Los músculos de la mitad izquierda de la cara lo maneja el área motora derecha. Desde aquí viene el estímulo por el tracto corticoespinal o corticonuclear. Recuérdense que la vía piramidal va a tener dos grandes componentes. El corticonuclear, que va a llevar la información de corteza a los núcleos de los pares craneales. Y el corticoespinal, que va a llevar la información de corteza a los músculos somáticos del cuerpo, pues, no de los pares craneales, a los otros nervios reactivos. La corteza de este lado me va a controlar los músculos faciales de este lado. ¿Sí? Por eso, si el paciente tiene un SB, una hemorragia o un infarto en este lado, usted va a notar que la parálisis facial está del lado contrario. ¿Sí? Pero hay un detalle. Las fibras que vienen de corteza, que se cruzan por encima del núcleo, aquí arriba,
por encima del núcleo, ellas se cruzan. Van a llegar al núcleo de este lado y ok, me lo inervan y me le dan la orden. Pero en este lado, la corteza del mismo lado me va a dar inervación, me va a enviar fibra para la inervación de los músculos que están por encima de la ceja. No lo orbicular, por encima. Por eso entonces vamos a ver que cuando hay una parálisis facial de las periféricas comunes y corrientes, que la afectación está siempre por debajo del núcleo, la parálisis facial es completa. O sea, sería aquí completa, porque, repito nuevamente, este lado me manda la información al núcleo, me manda la fibra del núcleo para gobernarlo. Pero ese núcleo también tiene fibras de este lado, del mismo lado del núcleo, pero que solamente me controlan la parte superior. Cuando la parálisis facial es producto de una lesión de la corteza o casi siempre de la cápsula interna, la parálisis facial va a ser de la ceja para abajo, mejor dicho, del orbicular para abajo, mejor dicho. Y eso se va a llamar parálisis facial central. La parte superior está respetada. Pero cuando la parálisis facial se produce en el nervio, en el sector que ya salió del tallo cerebral en adelante, que es la mayoría de las parálisis faciales que vemos, lo que se llama parálisis faciales afrígores, la parálisis va a ser total, tanto de arriba como de abajo. Fíjense entonces que la parálisis completa es de mejor pronóstico que cuando la parálisis es solo de la mitad de la cara. Cuando la parálisis es solo de la mitad de la cara y el paciente no tiene un ECV, un evento cerebrovascular, lo más probable sea un tumorcito o algo que le lesionó la vía desde la corteza, corona radiada, cápsula interna, ¿verdad? Pedúnculos cerebrales, la porción superior de puente. Algo por ahí está dañado. Y en la práctica ese tumor estaría obstruyendo la vía nerviosa, o sea, estaría como que presionando o estaría... Presionándola, o el tumor crece dentro de la fibra y la destruye. Porque las células cancerosas son así como algunas plantas en la naturaleza. Hay plantas que tú las siembras aquí y son destructivas, invaden el terreno de la otra y la matan y se quedan en ella. Eso deben haberlo visto en ecología. ¿No se supone que el cáncer tiene en una cachita, entonces se multiplica más de lo que debería? Bueno, entonces ¿por qué no destruir solamente? Porque crecen tanto y ellas se ubican, comprimen a la otra y ellas siguen creciendo y ponte tú el caso, no sé, de que nosotros estemos engordando y aquí, Terrible. vamos a poner que aquí hay alguien y tú engordas y engordas tanto que el que está en el medio se asfixia. Lo que ha pasado en esos días que van en esas zonas populares, no sé si han visto esos casos. El último que conocí yo fue una niñita que se montó un tipo gordote en el gym y la aplastó y la niña murió asfixiada. Ya, no, eso es broma. No, en serio. Increíble eso. Yo no sé si será que el tipo se quedó dormido y la mamá también se pendejeó, la niña iba sola. Ok. Entonces, se los presento aquí en 4K. live, fíjense, en vivo. En directo. Fíjense entonces que la fibra esta naranja se cruza, ¿verdad?, por encima del núcleo y va a llegar al núcleo contralateral para dar la inervación aquí de todo. Fíjense que aquí está naranja directo y aquí está naranja intercalada. O sea, él hace algo Aquí, como... no sé si ven allá, que se ve una mezcla de naranja con amarillo. Él hace algo como el quiasma, que se va para el otro lado. Más o menos así, exacto. Segundo. Ok. Entonces, a su vez, el amarillo, que nace de aquí, que se va a ir para acá,
da fibras para este lado también. Entonces por eso vemos esto pintado tanto de naranja como de amarillo, porque ahí hay doble inervación. Por eso, cuando, no sé, le dieron un tiro y le volaron aquí el facial en el hemisferio, ¿qué va a pasar con ese paciente? Va a tener parálisis de todos lados, va a tener de todo, tanto de aquí como de aquí. Pero como este lado recibe inervación de este mismo lado, sí se mueve. Entonces tú ves que el paciente te mueve te lo cierra y tal. Y está paralizado de aquí. Cuando usted ve esa parálisis que mueve para acá y no mueve para este lado, ay mamá. O sea, si no tienes el diagnóstico todavía, tienes que ponerte a pedirle de todo, sospechando si no fue una cosa de trauma violento, ¿verdad? Que tiene lo mínimo un tumor. Mínimo. Mínimo. Gracias. Vamos. Ok. Entonces, eso no se los dice. Fíjense aquí cuando viene la fibra del facial, cómo atraviesan la parótida. Bueno, no hemos caído en el... vámonos entonces un poquito al recorrido del facial, pero ya ustedes saben que sale de aquí de la unión, ¿verdad? Viene, él va a entrar por un lado del hueso temporal. Acuérdense que el temporal es como una bóveda ósea que tenemos aquí. Él se mete por el conducto auditivo a esa bóveda, ahí está, pasa por un canal que se llama canal auditivo. Recuérdense que aquí tenemos el oído, aquí vamos a tener el oído medio, que es una cavidad, y el oído interno más adentro, donde está el caracol y están los canales semicirculares, ¿cierto? Todo eso está metido dentro de esto, por eso se le dice que el temporal es el estuche óseo, es el estuche del oído medio y el oído interno. El facial atraviesa todo eso, atraviesa todo el oído, todos esos dos componentes del oído, el medio y el interno, pasa por el medio prácticamente. Va a salir por aquí, por el agujero estilomastoideo, aquí tenemos la parótida, atraviesa la parótida y distribuye sus ramas. Por eso yo les decía que el facial es un nervio muy sensible. Cualquier toque que te dé te lo paraliza. Es muy sensible. Y una de las cosas que se ve, para que se acuerden, son, te lo digo que yo casi siempre lo cito, la gente que se hace esos refrescamientos y tal, que le cortan aquí para estirarle el pellejo, sobre todo las viejas ahí todas arrugadas, para quedar machucas otra vez. Entonces les cortan aquí, le alan la piel, le recortan el exceso de pellejo que tienen, le vuelven a suturar, acaba de quedar finita, pero se ha visto que en más de una ocasión, a veces cuando el cirujano corta, si no está muy pila, Corte facial. corta el facial y bueno, hiciera que la toma. Queda peor que peor. Porque recuérdense que la parálisis facial ustedes tienen que intervenirla rapidito, porque si el nervio, y también claro, a veces depende del grado de lesión del nervio, si el nervio está muy lesionado, ¿verdad? Deja de funcionar, los músculos, al no tener inervación nerviosa, ¿qué van a hacer? Se empiezan a contraer y a atrofiarse, si eran de este tamaño, se van poniendo chiquiticos, y entonces la persona va a tener, si este lado no lo movía en la parálisis, después la cara se le desvía hacia ese lado. Son gente que agarran un rictus, toman un rictus feísimo. Son esa gente que tú ves en la parálisis todo. Lo más seguro fue una lesión del facial que no se puso tratamiento, que la mayoría, si van a neurología y se le pone tratamiento y ustedes de una vez empiezan a hacer su ejercicio, lo más seguro ese paciente, por mucho le quedará muy poca lesión, suponiendo que vaya a quedar. O sea que no nos queda 100% bien. No, la mayoría quedan bien. La mayoría quedan bien, quizás una cosa de detallitos y cosas así, pero, o sea, muy de que no te sepa el ojo completo, cosas así, ¿verdad? Pero en general no. La
mayoría queda bien. Entonces, pendiente pues de cuál es la doble inervación del facial y por qué en las lesiones centrales la parálisis facial central es del párpado párpado. De los núcleos, entonces, la parte gustativa, ya ustedes saben que viene bueno, aquí tenemos la parte de las glándulas, que sería el núcleo salivar superior. Eso está a nivel de médula oblonga. Ahí en el límite entre médula oblonga y puente está el núcleo salivar, ¿verdad? De esa parte superior, entonces, va a venir, por ejemplo, el nervio petroso mayor, pterigopalatino, que te va a dar la inervación de la glándula lagrimal. Que parece que está aquí. La lágrima cae y limpia, ¿sí? Y de las glándulas submandibulares y sublinguales. Componente sensitivo. Las neuronas van a estar ubicadas en la porción, en el núcleo espinal del trigémino. De ahí ellas se meten con el facial y se van a distribuir en esta área. Recuérdense que la sensibilidad que se recoge, como toda sensibilidad, va a llegar a su núcleo. De ese núcleo va a llegar ¿a dónde? Al tálamo. ¿A qué núcleo del tálamo? Núcleo geniculado lateral. Ventral posterior lateral. Los geniculados son para la audición y para la... porque es sensibilidad. el jugo de la visión. Y del núcleo ventral posterior van a ir ¿para dónde? Para saber qué tienes ahí, si te pica, si es una mosca, si es que te están respirando en la nuca. Para la corteza. Y después de ahí, la zona que recoge sensibilidad general, pues dolor, temperatura, tanto simple, tal y qué sé yo, que eso está aquí alrededor del pabellón auricular, en el conducto auditivo y en el tímpano. Por eso, algunas parálisis faciales, cuando las tengan, pregúntenle por curiosidad cómo está sintiendo los sabores, porque hay momentos en que dependiendo del sector, eso después ustedes lo estudiarán con detalle si quieren estudiarlo. Les voy a ser franco, la mayoría tiende a las parálisis faciales, ya esto, ponte a hacer chicle, mastique, no le para. Pero si ustedes quieren tener como más precisión, pónganlo a sentir los sabores y vayan viendo cómo va eso avanzando en el tiempo. Bien. También ellos pueden tener una cosa que se llama hiperacusia, que se da en la parálisis facial y se da en las infecciones externas del oído, ¿verdad? En las otitis externas. Y es que ellos van a sentir dolor en el tímpano cuando hay mucho ruido. No sé si alguno de ustedes habrá tenido eso, sobre todo gente que hacen otitis externa cuando van a la playa. Cuando vas en el carro que te pega la brisa, te empieza a doler el oído adentro, el conducto. Eso se llama hiperacusia. ¿Alguno lo ha sentido? En algunos otros momentos eso ocurre también cuando la persona tiene eso muy sensible con los ruidos altos de música y tal, le duele el oído. Hay parálisis faciales donde también se ve hiperacusia. Bueno, entonces era lo importante que les iba a decir fuera del... ¿Por qué me llamaste, güey? Rapidito para tocar el octavo par. ¿Por qué vamos a tocar el octavo par? Por lo siguiente. En este momento hay muchas clínicas en Caracas que están atendiendo problemas de vértigo, que no había mucha terapia para los vértigos. Y bueno, también que hay sordos por ahí parejos. Esto es más para información, no va a ser evaluado. Bueno, entonces, ¿qué recoge el oído? ¿Cuál es la información que recoge el oído? El sonido. ¿Cuál es el sound? ¿Qué es el sonido?
¿Qué empezó a hablar en inglés? Porque Frecuencias el tío acústicas. Tron de repente se me olvidan de ese castellanito. Frecuencias acústicas. Ah, ¿qué es el sonido? Ondas o frecuencias. ¿Y qué es una onda sonora? ¿Cómo me lo explican? ¿Mm? Ya, pues, perdón, pues. Podemos decir que es el movimiento de la algo parecido, pero ¿Es un movimiento de qué? Del aire. Cuando yo hablo aquí, se produce agarra una capa de aire que se energiza y va a llegar y se le va a introducir por el oído a la amiga, le va a mover el tímpano, ¿verdad? En determinada frecuencia. Eso que explican tan mal, siquiera. En el fondo es la realidad. Ellos te lo explican ahí que si usted tira en un pote, ¿cómo que? En un tanque de agua, pin, la piedra, se ven esas ondas que van, igualito ocurre en el aire, pero no lo dicen así de claro. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago esto, por eso es que se explica también a veces que de repente, o sea, en teoría, hay ondas que se quedan girando en un área, ¿verdad? Y no pierden energía, se van como manteniendo. Y de repente tú llegas a ese sitio y oyes flores. Porque tú que dijeron flores ahí hace 3 horas. Como el eco, Como un eco. como un eco extendido. Profe, Porque se queda pim, 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 pim. Ah. un caso parecido a lo que está diciendo usted es que hay ciertas zonas en particular del Teresa Carreño en el que cuando hacen los conciertos los contrabajos los ponen de manera específica en las esquinas porque es donde hay mayor acústica. Entonces cuando están haciendo que si prueba de sonido o van a hacer un ensayo, ponen primero a tocar los contrabajos y ponen al monitor de sonido al otro extremo del auditorio donde están las sillas para verificar bien el sonido porque la onda se llega de un lado para otro. Sí, eso es cierto, lo que él dice, los que diseñan auditorios y cosas de esas, ¿por qué creen ustedes que está la nube de Calder ahí en la universidad, en el Paraninfo, ahí donde se gradúan? Porque ellas te actúan rebotando el sonido y dándole más calidad al sonido. ¿Dónde? ¿En el EMA Solar? No, el ENMA Soler tiene fallas de... No, sí, ahí la acústica se pierde burda. El diseño del ENMA Soler está reconocido, ¿verdad? De que no es bueno. Tienen que ubicarse en ciertas áreas para lograr mejor, ¿verdad? Bueno, pero eso es cierto. Pues en los diseños de sitios justamente se hace eso para que las ondas sonoras tengan mejor calidad. Bueno, entonces en resumen, todo eso va a entrar por aquí. El tímpano, ¿verdad? Ya ustedes saben la cadena de huesecillo. El martillo se mueve, el martillo mueve el yunque mueve el estribo. En el caracol vamos a tener la ventana oval y ese yunque mueve ese pellejito que está ahí, mueve entonces ese líquido que está internamente, los otolitos y todo lo demás y se produce, o sea, esa frecuencia de onda que me está moviendo el aire, ¿verdad? Fíjense a veces tan bestial que es esa onda, que un explosivo, esa onda viene con tanta violencia que si nosotros revienta una granada ahí y estamos nosotros aquí, salimos y pegamos a la pared. Que es como decir como que un agua nos llevara por delante. Y fíjense la fuerza que tiene el agua. Yo he conocido casos de personas ahogándose con 30, 40 centímetros de agua, pero violentamente esa agua bajando. Mire, no te puedes parar, te ahogas. Es impresionante. Hay un colega muy conocido que murió en Petare por eso. Se confió en el río. Hay otro que murió en el cementerio de La Guairita. Un torrente bajando. Los carros se quedaron. Él se bajó. Se lo llevó el agua y murió. Y el agua dice que no tenía viento. Pero la violencia con que venía el agua, mire, no la controla, es impresionante. Bueno, ustedes ven en esas inundaciones, como esas pocos de agua tumba un carro y lo pega de una pared y agarra un autobús y le da vuelta. Mire, tú uno, un pobre cristiano ahí de 80 kilos, no. Es lo que pasa en Y la si está vaguada. pasando hambre, que tiene 40 y de vainita.
Lo que pasó en la base. Bueno, volviendo al tema. Todo eso entonces, esa información que viene, se forma el nervio auditivo. El nervio auditivo se va a formar, ¿verdad? O sea, viene toda esta información. Eso va a llegar a estos núcleos, que son los núcleos cocleares. Desde los núcleos cocleares la cosa es un poquito enredada. La mayoría de las fibras que entran aquí al tallo cerebral van a formar el lemnisco lateral, ¿se acuerdan del lemnisco lateral? Otras van a llegar al núcleo olivar de ese lado o el superior, núcleo olivar superior de ese lado o el núcleo olivar del otro lado. Hay un sector de fibras que se va a un núcleo que está aquí que se llama núcleo trapezoideo y de ahí, junto con las otras, también van a formar el lemnisco lateral. Desde allí, ¿verdad?, van a llegar al cuerpo geniculado medial del tálamo y de ahí van a llegar al área auditiva, que está, ¿se acuerdan que está aquí en el lóbulo temporal? Que son las famosas circunvoluciones de Hertz. La buscan ahí para que la repasen. ¿Por qué les muestro esto? Porque fíjense, hay un estudio que es sumamente importante que es el PEAT, P-E-A-T-C. Ya va, profe, está hablando rápido. PEATC, potenciales evocados auditivos de tallo cerebral. Eso va a tener 5 ondas. Y las 5 ondas van a corresponder a los diferentes segmentos de la vía auditiva. Por ejemplo, la primera va a corresponder al nervio óptico, al nervio auditivo, el octavo párpado, lo que es el nervio propiamente. Porque ya cuando entra aquí al tallo, ya es vía. ¿Sí? Ok. B2 va a corresponder a desde los núcleos cocleares hasta el cuerpo trapezoideo. B3 del cuerpo trapezoideo a el cuerpo geniculado lateral. Cuerpo geniculado lateral, o mejor dicho, se me olvidó que él está en el tubérculo cuadrigémino. Del tubérculo cuadrigémino al cuerpo geniculado sería B4 y del cuerpo geniculado a corteza sería B5. Dependiendo de las alteraciones que ustedes vean en cada una de esas ondas, ahí se hará el diagnóstico de dónde está el problema, qué es lo que está ocurriendo, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Si ustedes van a intervenir como fisioterapeuta, XZ. ¿Entienden? Pero lo que quiero que se lleven claro es que cuando se hacen los potenciales auditivos, ¿verdad?, hay esas diferentes ondas que corresponden a los diferentes segmentos que va a tener la vía auditiva. ¿Sí? Si se van a especializar en eso, y bueno, estudiarán más detalles, no vamos a caer mucho en eso. Hay muchos estudios que se hacen con eso, desde ponerlo en una silla así como de barbero, a dar vueltas, eso gira a velocidades bárbaras, lo acuesta, un poco de cosas, pero ya es un peligro conocido. Bueno, entonces, ¿cómo habíamos quedado para la sección 8, la que no tiene clase, ¿no? Se mueve.